del ciclo de charlas de Webinar Perú. Esta es la tercera semana de organización de estas charlas. Hoy tenemos a Marcos Bale de Venezuela con un excelente tema relacionado a las terapias alternativas que pueden complementar cualquier patología o ciertas patologías en la especie que estamos llevando a cabo el estudio, en este caso los equinos. El doctor Marcos estudió en la Universidad Francisco de Miranda en Venezuela, tiene un certificado de acupuntura por la Unidad de Investigación de Terapias Complementarias de la UNITEC y es especialista en fisioterapia veterinaria. Bienvenidos al equipo, doctor Marcos Bale. Le saluda el doctor Elison Montilla, mi compañero Reinaldo Santos y la doctora María José, que se excusa, pero ya se conecta con nosotros. Le podemos dar inicio a esta charla. Bienvenido, doctor. Buenas noches, muchísimas gracias, Elison. Gracias a todo el equipo de Webinar Perú por la invitación. Honrado de compartir esta hora con esta charla que creo que va a ser de provecho para todos, incluso para mí, porque siempre que uno imparte o comparte, mejor dicho, el conocimiento, uno también se enriquece, ¿no? Hablamos un poco sobre acupuntura antes de hablar del tema principal, que es la electrólisis percutánea intratisular para el tratamiento de tendinopatías en el equino, ¿no? ¿Por qué hago un preámbulo con la acupuntura veterinaria? Porque en la técnica de electrólisis percutánea, conocida como EPI también, se utiliza una aguja de acupuntura para incidir en la zona lesionada del tendón a tratar. En los momentos tengo algún problema con el audio y por alguna causa no me escucha, Elison, no sé, me corriges si no se me está escuchando lo que estoy planteando. Perfecto, doctor, estaré atento. Ok, entonces hablamos un poco sobre acupuntura, conceptos básicos. No tratamos de profundizar, ya que es un tema bastante complejo y sabemos que cuando hablamos de acupuntura se nos viene a la mente agujas y punciones. Sin embargo, la técnica va un poco más allá de eso, pero nuestra formación occidental crea a veces barreras con lo que es la acupuntura como tal. Esto ha llamado la atención, sobre todo en los últimos años. Si vemos en Europa, han salido o han hecho muchos estudios investigando los mecanismos de acción de la acupuntura. La Organización Mundial de la Salud ve la acupuntura como una terapia complementaria para múltiples patologías. Y si profundizamos un poco más, la Universidad de la Florida, en los Estados Unidos, tiene un centro, o ya aperturó un segundo centro de atención de acupuntura veterinaria exclusiva para el equino, en la zona de Ocala, porque sabemos que esa zona en Florida es bastante, digamos, productora de ganado caballar. Pues, hay muchas granjas, sobre todo aras de caballo, puros de carrera. La acupuntura veterinaria tiene alrededor de 2000 años, por citar algunos textos, los más antiguos, y su aplicación viene de la acupuntura humana. Si nosotros hablamos sobre acupuntura, tenemos que entender que hay dos conceptos o teorías que las sustentan. La teoría tradicional china, que habla sobre que toda patología está vinculada a un desbalance energético, ¿verdad? Y a partir de ese desbalance energético es que uno entiende por qué la acupuntura se refiere a puntos, determinados puntos en la anatomía del caballo, en este caso, que incidiendo en esos puntos van a controlar o a regular esa falla de energía que pueda haber en algún órgano en específico o que esté afectando algún sistema en específico. Acá les muestro la acupuntura, por ejemplo, en la tradicional china vemos que se basa en la energía, como les decía anteriormente, y ese símbolo que ven, esa cuila ahí, se entiende como chi, que es la traducción de ellos de energía. Antiguamente se hizo un mapeo
Cuando hablo de mapeo es el diagrama en la anatomía del caballo de los meridianos, ¿no? En la pantalla pueden ver que hay meridianos yang y meridianos yin. Eso es uno de los conceptos más fundamentales de la acupuntura por ese balance energético que digamos que tienen que estar en armonía. Para ponerlo en contexto de lo que nosotros vemos en nuestra medicina occidental, en nuestra formación académica, el sistema, por ejemplo, parasimpático y simpático, el sistema nervioso autónomo. Sabemos que el sistema simpático ejerce una función, estado de alerta, adquiere estímulo, y el parasimpático regula esos estados cuando ya se activó el simpático. O sea, ampliamente los dos están relacionados. Y ese balance debe existir entre el simpático y el parasimpático. Es lo mismo que para entender un poco cómo se funciona el yin y el yang. Esa armonía debe existir entre el positivo y el negativo. Bien, como ven en la pantalla, tenemos unos meridianos yang que están acoplados a unos órganos que le dan un nombre: estómago, intestino delgado, intestino grueso, vejiga, vesícula biliar, triple recalentador. Y los yin son pulmón, vaso, riñón, hígado, corazón y pericardio. Si hablamos de la acupuntura desde una visión científica, con un basamento científico, los alemanes a partir de la década del 70 y los franceses, que son los primeros interesados en la acupuntura veterinaria, sobre todo en Alemania, hicieron disección de cadáveres para entender estos puntos que estaban localizados en la anatomía del caballo, por qué estaban ahí y no era lo mismo o no causaban el mismo efecto si esa aguja era introducida en otra zona. Al hacer esa disección de estos cadáveres, comprueban que en esos puntos o esos acupuntos, dentro de esos meridianos descritos, hay mayor acúmulo de tejido nervioso. O sea, ahí hay mayor proliferación de tejido nervioso que en otras áreas alejadas de ese punto. Esto hace que al insertar la aguja en ese punto, desencadena reacciones más potentes a nivel metabólico, a nivel hormonal y a nivel sistémico. Si lo vemos en la pantalla, podríamos decir que hay indicaciones terapéuticas de la acupuntura para dolores agudos, crónicos y del sistema musculoesquelético principalmente. Hay relajación y tonificación de los músculos, en este caso del equino, porque esto hacer una terapia complementaria, no hablamos que es una terapia que va a tratar todas las patologías, eso quiero estar claro, es una terapia que sirve de complemento para el tratamiento, pero nosotros podemos utilizar la acupuntura o la electroacupuntura para tonificar muscularmente un caballo pre-competencia. Para problemas neurálgicos, ¿por qué? Porque su incidencia es directa sobre el sistema nervioso. Las reacciones fisiológicas, hablamos que una aguja pasa por varias capas de la anatomía. Sabemos en la piel, lo que es fascias, tejido subcutáneo, tejido muscular y la fascia profunda. Y a medida que esa aguja, dependiendo la inclinación del ángulo que la colocamos en el punto de acupuntura, puede desencadenar ciertos factores. Entre esos, el aumento del riego sanguíneo, porque dilata los vasos sanguíneos, aumenta el nivel de oxígeno en la sangre, equilibra la tensión y la conductividad de las ramas del sistema nervioso y libera opioides endógenos. Esto es importante. Los opioides endógenos es similar a la reacción que tienen el efecto de un fármaco como la morfina. Por eso son opioides endógenos. Ellos van a generar serotonina, por ejemplo, puede estar segregada en el cuerpo a partir de una sesión de acupuntura y eso crea relajación. Y más que todo endorfinas y hormonas que van a participar en el mecanismo del dolor. Por eso uno de los usos más frecuentes de la acupuntura es cuando hay dolencias del sistema musculoesquelético, porque influye en la liberación de opioides endógenos. Bien, ¿dónde empiezan varias de las controversias? Varias de las controversias comienzan en aquellos detractores de la acupuntura veterinaria que asumen que es un tema ligado al efecto placebo. Sin embargo, como ya les decía, en Europa todos los estudios con animales conllevan a demostrar de que en el animal no hay un efecto placebo, o funciona o no funciona.
Otra diatriba que a veces esgrimen los que no creen o no validan el tema de la acupuntura es la falta de documentación científica que hay en los textos. Y eso es un error que se ha cometido en algunas escuelas, por decirlo así, o algunos tratados. Ojo, no estoy diciendo que estén equivocados, estoy hablando desde mi experiencia y desde mi formación. En la pantalla pueden ver que hablo de la ubicación de los meridianos y sus puntos de acupuntura. Una comparación. Generalmente cuando vemos la acupuntura tomamos un texto de acupuntura humana y muchas veces esa formación va ligada a traspolar esos meridianos y esos puntos de la anatomía que está descrita en el cuerpo humano al caballo. Y eso en sí no debe ser. Porque la anatomía del caballo es diferente en algunos aspectos. Hay puntos que sí pueden ser aplicables y otros que no. Y eso es importante a los que les interesa el tema, consulten en bibliografías, pero sobre todo entiendan que hay textos que están traducidos literalmente de la acupuntura humana a la acupuntura veterinaria y eso, en cierta forma, ha causado cierta discrepancia. Uno de los tantos ejemplos es, por ejemplo, este. Vean a la izquierda de la pantalla dónde está ubicado el punto Shaoshan en acupuntura humana. Está ubicado en el ángulo guial del quinto dedo. Esa medida que ven ahí de 0,1 Len Kun, pero se traduce Zoom, del ángulo unguial es una medida de acupuntura para saber dónde van colocadas las agujas. Hay textos que ustedes lo van a conseguir y cuando ven ese texto de acupuntura veterinaria le ubican ese meridiano de pulmón 11, que sería ese, en un miembro anterior del caballo, donde lo estoy señalando en la parte derecha de la pantalla. Ahí estoy señalando dónde en algunos textos lo pueden ubicar, el mismo punto pulmón 11. Pero si nosotros revisamos la anatomía del caballo, sabemos que refieren que el espejuelo que está por encima de la articulación del carpo es lo que vendría a ser el vestigio de ese quinto dedo. Algunos estudios anatómicos recientes hablan de que el quinto y el segundo y el primer dedo están fusionados en la zona proximal de los dos metacarpianos que están acá. Pero fijémonos que están igual por encima del punto anatómico donde me refieren algunos textos de acupuntura veterinaria que está ubicado. Entonces, literalmente, ese punto 11 no existe ubicado anatómicamente en el miembro anterior del caballo porque el caballo se apoya en el tercer dedo. En esta imagen de la izquierda, que es una imagen tomada de internet, no quiero decir que es que está equivocado, ojo con esto. ¿Por qué? Porque todas las terminaciones de los miembros, tanto superiores o inferiores en el humano, son bastante inervadas. Lo mismo pasa con el caballo. Entonces, cuando vemos la imagen de la izquierda, vemos cómo hay varios puntos ubicados alrededor de la corona del casco, que tienen una traspolación de la acupuntura humana, ¿no? Pero estos son tratamientos muy frecuentes cuando se hace tratamientos para infusura, complementarios para este tipo, por ejemplo, de laminitis. Puedes hacer una punción alrededor de la corona del casco para aumentar la irrigación. En fin, no estoy diciendo otra vez que esta técnica que estén empleando allá esté errada. Lo que me parece errado es que coloquen el punto 11, pulmón 11, por ejemplo, que lo señalo con una marca naranja, como si fuera el humano, la mano del humano. Bien, el modelo de la derecha es un modelo por el cual mucho de la acción que hacemos. Es el modelo anatómico que se imparte en algunas de las provincias de China, en las escuelas de medicina tradicional veterinaria o medicina veterinaria tradicional china, de acupuntura. Si ven, la ubicación de los puntos es totalmente diferente, porque está más marcada o más orientada a la anatomía del caballo.
Si ven el video, ahí estoy colocando un punto de acupunción a nivel del corvejón, ¿verdad? Y ese mismo punto lo vemos ubicado en algunos textos como estómago 41. Esta técnica que vemos acá, cuando estoy colocando la aguja, es importante porque una de las cosas que debemos manejar cuando hagamos electrólisis percutánea es la unión de la aguja o la inserción de la aguja en el tendón. Y eso tiene que ser controlado con una técnica, pues la aguja de acupuntura no tiene la misma dureza que puede tener una aguja hipodérmica de una inyectadora. Hablemos un poco de electroacupuntura, porque la electrólisis percutánea, así como utiliza una aguja de acupuntura, utiliza una descarga eléctrica continua, ¿verdad? Para ahondar un poco más sobre la acupuntura, la electroacupuntura es quizás una de las técnicas más utilizadas mundialmente para la tensión en caballos. ¿Por qué? Porque potenciamos su efecto en el sistema musculoesquelético. Voy a compararles en la imagen una sensación que se adquiere o la reacción que adquiere un caballo que estaba siendo tratado por nosotros solamente con punción seca, colocándole las agujas. Si pueden ver, con el dedo yo voy a señalar en el video cómo hay unas contracciones, cerca de la zona donde estoy colocando las agujas. Eso sería una punción seca. Y aquí vemos una acción de electroacupuntura, cómo se potencia esas mismas contracciones, porque ya estamos incidiendo con electricidad, con un electroacupuntor en los puntos que estamos tratando. Esta técnica, Doctor, en este caso, doctor, perdón, dime. doctor Marco, doctor Perdón. Marcos, Ajá. disculpe que lo interrumpa, pero no logramos ver los videos. No sé si lo Okay. puede cargar y un poquito más, a ver, volver a intentarlo a ver si se pueden lograr ver. Sí, dame un minuto, ya voy. No pueden ver nada todavía. No ven el video. Elinson. Aquí estoy. No se ve. Si quieres compartir el reproductor completo también sería buena idea. Pasa que también puede ser por la velocidad del internet. Sí, yo creo que tiene que ver con eso. Recuerda que acá lamentablemente el internet no nos ayuda mucho. Está bien, te comprendemos, Marco. No te preocupes, continúa como de la mejor manera, ¿sí? Gracias. Bueno, vamos a avanzar porque también tememos que el sistema eléctrico nos falle. Lastimosamente es una realidad del país. Eh, vamos a avanzar y voy a tratar de colocarles el video más adelante con las otras láminas. Hablamos de electrólisis cutánea intraarticular. Las lesiones tendinosas son quizás una de las más frecuentes en el caballo, sobre todo los caballos de deporte, independientemente sean caballos de salto, o sea, equitación, rodeo, polo, en los hipódromos. Se habla de que alrededor del 80% de las lesiones de los caballos en actividad deportiva están ligadas al sistema musculoesquelético. Y la bibliografía cita que entre un 46 y un 53% de esas lesiones están ligadas a los tendones, a lesiones tendinosas o tejidos blandos, llámese ligamentos o tendones. En un alto porcentaje esas lesiones están en los miembros anteriores.
Bueno, sabemos todos que el 70% del peso de un caballo está en esos miembros anteriores. Para que entendamos un término, cuando hablo de electrólisis percutánea intratisular, hago una referencia o hago una diferencia ahí con la imagen que ven a su derecha, ¿verdad? Eso es un equipo TEN que se usa mucho en fisioterapia para estimulación y puede ser para estimulación y fortalecimiento muscular, dependiendo de la onda que se utilice, la onda eléctrica, o para analgesia. Pero si ven los electrodos, están colocados superficialmente. Eso sería transcutáneo. Percutáneo sería la electrólisis porque introducimos la aguja, es una terapia invasiva. Como leemos allí, la electrólisis percutánea intratisular se emplea como corriente eléctrica en las corrientes galvánicas. Quizás algunos no manejan un poco el tema de las corrientes en fisioterapia, pero haciendo un resumen rápido. Un equipo puede ser un equipo TENS o EMS, que es para el EMS, son corrientes para fortalecer, el TEM para la parte energética, por ejemplo, muy usado en cualquier centro de fisioterapia, y hay corrientes farádicas y hay corrientes galvánicas. Las corrientes galvánicas son corrientes continuas que tienen potenciales iónicos y se usan bastante tiempo y todavía se usan para técnicas de iontoforesis, ¿verdad? Esta técnica de la electrólisis percutánea intratisular se desarrolló a partir del año 2003 al 2006. Su creador fue un médico español llamado José Manuel Sánchez. Lo interesante es que Sánchez desarrolló todo ese trabajo investigativo teórico de la electrólisis percutánea intratisular en la Universidad de León, en la Escuela de Medicina. O sea, toda la fase de campo se hizo con animales, caballos y perros, para comprobar cómo reaccionaban, sobre todo los caballos, por la casuística tan elevada que tienen con respecto a los tendones. José Manuel Sánchez no es veterinario, es médico humano, pero patentó todo su trabajo en base a su experiencia con caballos. Para nosotros es bastante nuevo y no debería ser, quizás porque la Universidad de León comenzó después a desarrollar esta misma terapia para sus alumnos como muestra de los resultados que iban obteniendo. Ya les hablaba que las lesiones en tendón son bastante frecuentes, bastante altas y son quizás un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque podemos tratarlo de diferentes maneras y ese tendón muchas veces se regenera, pero el problema es que esa calidad del tejido colágeno de las fibras longitudinales, el patrón no es el más adecuado, además generan fibrosis y esa falta de elasticidad conlleva a que muchos de esos animales sean reincidentes con lesiones de tendón o sencillamente no vuelvan a la actividad deportiva por la cronicidad de la lesión. Por eso lo interesante de la electrólisis percutánea, porque sobre todo los avances se han visto en lesiones crónicas de los tendones. Los tendones básicamente son fascículos longitudinales compuestos de colágeno, proteoglicanos, glicoproteínas, fibras elásticas, electrolitos y agua. La electrólisis provoca una descarga de iones o un intercambio iónico celular a nivel de la lesión. Eso a su vez por cambios electroquímicos va a desencadenar factores de inflamación en esa zona. Estos factores de inflamación traen cambios intratisulares que son los regeneradores de la fibra colágeno, especialmente colágeno tipo 1. Entonces, esto nos da de que al aplicar esta técnica, nosotros no solo reparamos el tendón, sino que reparamos la fibra con unas características similares a las que él tiene originalmente. Podemos definir tendinitis como un esguince inflamatorio del tendón. Las tendosinovitis, cuando la inflamación involucra también a una vaina sinovial. Recordemos que el tendón tiene vainas sinoviales, sobre todo en las zonas de apoyo, donde necesita que esa vaina proteja el tendón cerca de las estructuras óseas. Cuando es solo la vaina afectada, es una tenosinovitis. El último término que les coloco es tendinosis, porque nosotros generalmente hablamos de tendinitis, porque es inflamación del tendón.
Pero estudios recientes o estudios incluso de la Universidad de León demostraron que las tendinosis están ligadas a esa degradación paulatina de la fibra colágeno. Entonces podemos ver engrosamiento de la fibra colágeno, pero no necesariamente es una inflamación. Eso, claro, podemos demostrarlo haciendo un estudio ecográfico. ¿Qué es lo importante de eso? Que si nosotros estamos tratando una tendinosis, que es una degeneración de la estructura de la fibra colágeno, sin inflamación, sin edema, con antiinflamatorio, vemos que el caballo no mejora. Pero no mejora porque no es una tendinitis la que está causando, no es una ruptura fibrilar que hay, no hay un edema que hay, sino simplemente una degradación o una degeneración de la fibra, porque, digámoslo así, el tendón flexor digital superficial está sometido a demasiada presión en el momento del paso, del galope, o sea, está sometido a, incluso estando estático. Se habla de que él puede soportar hasta un 3% en estudios biométricos, de 3% de ese estiramiento que provoca la marcha normal. Cuando ya ese 3% está rondando el 4 o 5% de su capacidad, ya empieza a tener problemas de estructuras en la fibra. Cuando ya sobrepasa el 6%, es donde vemos esos casos donde hay ruptura de la fibra y son ya lesiones bastante crónicas. Para aportar o para poder aprovechar la técnica de la electrólisis percutánea intertisular necesitamos un estudio ecográfico, porque el estudio ecográfico es el que nos va a guiar hacia el punto donde está ubicada la lesión. Nosotros cuando hacemos la exploración clínica, obviamente vamos a tener sensación de dolor en el tendón al tacto, alodinia, que es lo que podrían, un término fisioterapéutico. Vemos dolor, hay inflamación, incluso a veces vemos calor o sentimos calor, pero para poder aplicar la técnica necesitamos el estudio ecográfico. Primero para determinar dónde está ubicada la lesión y el grado de la misma y poder incidir con la aguja de electroacupuntura y provocar la electrólisis por la corriente galvánica. Si vemos esta primera imagen, vemos los tendones superficial y profundo, vemos el hueso carpal accesorio, y ese es importante porque a partir de ahí es que nosotros hacemos el depilado, el rasurado de la zona para que podamos tener una mejor imagen con el eco, ¿no? Esta segunda imagen que les muestro se utiliza para el estudio ecográfico una tabla estándar de Genovese que la desarrolló basada en porciones para dividir el tendón e ir anotando las incidencias que vemos o los hallazgos clínicos que encontramos cuando hacemos la ecografía. Comenzamos desde proximal a distal y tenemos el primer rango 1A, segundo rango 1B y así sucesivamente hasta el 3B, y ahí ubicamos la lesión en el ángulo donde está. Ven esta tercera imagen donde está rasurada el miembro anterior. Vemos el estudio ecográfico. Otro punto importante es que este estudio ecográfico se hace con el traductor en longitud, que nos proporciona una visión más amplia y determinar de mejor manera dónde está la zona lesionada. Me dice la pantalla que tengo problemas con la conexión. ¿Sí me siguen, Elinson? Sí, Marcos, sí te escuchamos. Elinson. Sí, yo te escucho, te estamos escuchando. Sí ha habido eco, pero se entiende Bueno, lo que dices. vemos aquí una imagen donde mostramos un desgarro moderado del tendón flexor digital superficial. No te escucho muy Marcos, bien. ahí sí se Creo que fue la está conexión, fallando mucho la conexión ahora. el Ahora sí. audio. Sí, sí, ahorita sí hubo un sonido, perdón, quedó en mute todo. Si quiere inicia otra vez lo que ¿Me comentabas del tendón. escucha? Sí, te escuchamos. Ok.
Y la imagen sí se aprecia. Sí, se aprecia también. Sí estamos viendo la imagen, Marcos. ¿Me escuchas? Superior y ven, sí, te escucho. Ven un desgarro moderado en la parte superior y ven un desgarro más grave en la parte inferior. Bueno, ven la zona anecoica, ven, bueno, ahí están marcadas. Esa zona, hay edema. Marco, ¿me escuchas? Se te está yendo el audio. Oh, oh. De verdad les pido disculpas a todos los que están conectados ahora mismo, pero Doctor, parece que... Doctor, ¿me copia? dígame. Parece que tiene problemas con el audio, que se activa, se reinicia y se activa. Pero aquí lo estoy manejando, se le escucha bien e incluso un poquito mejor que antes. ¿Me escuchas? Sí, sí, doctor. Sí, sí, te escuchamos, Marco. Ahora me están todos los que están presentes en el webinar, pero hay problemas con la conexión acá. Lamentablemente, el país el problema es eso, ¿no? Y les pido mil disculpas. Bueno, la electrólisis percutánea intertisular, aquí les menciono algo que pueden leer en la pantalla, pero voy a referirme a la imagen. Una vez que ubicamos las del tendón afectadas, Doctor Marco, hacemos... disculpe que lo interrumpa. Me comentan por el chat si puede regresar al estudio ecográfico y iniciar de allí otra vez, que ahí se perdió el hilo de lo que venía conversando. Ok. Ok. Gracias, Estoy Marco. aquí en la imagen del estudio ecográfico. Si ven en la parte superior, en un estudio ecográfico vemos que hay un desgarro moderado, ¿sí? Hay un desgarro moderado del tendón flexor digital superficial, ¿verdad? Ahí lo vemos, un corte transversal, que es el de la izquierda superior, y un corte longitudinal. Aquí está lo largo del tendón. Y aquí está el transversal. Vemos el edema en esta zona. Y aquí vemos un desgarro más grave en esta área. Y lo mismo lo vemos acá. En esas áreas donde el estudio ecográfico me arroja que está ubicada la lesión, en esa área voy a introducir la aguja de acupuntura, ¿verdad? Porque yo lo que quiero es provocar un proceso de regeneración Doctor Marcos. del tendón. Precisamente a ese punto voy a llegar con la aguja de electroacupuntura. El estudio va ecoguiado, porque aquí tenemos el eco que me está señalando, incidiendo en el tendón, traspasando las capas, llegando a la zona
ya yo vi en la imagen del eco. Este es el equipo donde yo monto o el guiador de la aguja y tiene un botón donde yo hago la descarga. Quiero aclarar algo. Esto es una de las formas más prácticas de hacerla, pero si tenemos un equipo de corriente galvánica que lo podemos comprar por cualquiera de estas ventas programadas, un equipo de corriente galvánica, como porque Doctor Elinson. donde le estoy señalando, eso sería lo que llamamos un anodo, o sea, es el otro electrodo, porque les decía que la corriente galvánica es corriente continua y ella es un circuito. O sea que para cerrar el circuito necesitamos un cátodo, que sería la aguja, sería el negativo, y este que sería el positivo. El equipo viene así. Y si usted compra un equipo, les decía anteriormente, por cualquier compra programada por internet, no necesariamente un equipo EPI, sino un equipo de corriente galvánica, porque como les decía anteriormente, son equipos que se usaron o se han estado usando hace algún tiempo, trae igual un anodo y un cátodo, o sea, un electrodo positivo y un electrodo negativo. Vamos a trabajar con el electrodo negativo, con la aguja de acupuntura colocada en la zona lesionada que previamente hemos visto con el estudio ecográfico. En la imagen de la derecha, perdón, de la izquierda, en la imagen de la izquierda pueden ver una lesión intratendón. Miren el tamaño de la ruptura que hay en esa lesión. Y miren cómo ha ido cerrándose a través de las terapias que se han realizado con la electrólisis intratisular percutánea. Voy a tratar de mostrar un video. ¿No se vio el video o sí se llegó a observar? No, doctor, no se llegó a observar el video. Bueno, no lo está cargando. Es un problema en internet, pero seguimos con la siguiente lámina. A la derecha, les decía, ven a la izquierda la lesión intratendón. Ven cómo se va regenerando. Y a la derecha, el doctor que patentó esta técnica, patentó el nombre de EPI y comercializa este tipo de equipos para la aplicación de las terapias. Esta es la penúltima lámina. Vamos a hablar un poco sobre qué hacemos cuando abordamos una lesión tendinosa. Queremos disminuir el dolor y la inflamación como primer punto. Queremos propiciar la cicatrización y queremos retomar al paciente o retornar al paciente a su actividad normal, ¿verdad? De ahí partimos con un pool de opciones. La crioterapia, que es la aplicación de hielo, literalmente esta aplicación de frío, cualquier forma de frío de crioterapia, pero muy comúnmente se utiliza hielo, se debe con 4 a 48 horas después de terminar la lesión. O sea, porque después de esas 48 horas, el efecto del hielo, de la crioterapia, disminuye su potencial. No quiere decir que sea ineficaz, solo estoy hablando de que disminuye su potencial. Es mucho más eficaz si le aplicamos las 24 y 48 horas donde ellos donde puede influir en disminuir la cascada inflamatoria que se desencadena con una lesión. Los vendajes terapéuticos también son aplicados, los vendajes terapéuticos para reducir el edema, y hay un factor importante. Cuando hagamos vendajes de este tipo en lesiones de tendón,
el miembro anterior, los dos anteriores, si la lesión es en el anterior, y si la lesión es en uno de los posteriores, se vendan los dos posteriores. ¿Por qué? Porque agregamos presión al líquido intratisular, que a su vez esa presión va a ayudar al drenaje linfático. Generalmente, o algunos, no todos, vendan el miembro afectado, pero podemos aumentamos la presión vendando los dos miembros. Los ejercicios van a estar ligados al grado de lesión. Obviamente el animal en los primeros días va a estar de reposo, pero posteriormente a eso debe caminar de la mano por unos minutos para ir ejercitando. Algunos tratamientos con analgésicos pueden incluir que el trabajo o el ejercicio Maicos Crespo de Bolivia, si es que ha utilizado la técnica en tendones ya fibrosados. Sí, sí, se ha utilizado. De hecho, los tendones cuando ya están fibrosados, la única técnica que yo les puedo recomendar para volver a un estado más óptimo es la electrólisis percutánea intertisular. ¿Por qué? Ese tendón ya fibrosado ya hizo su proceso de inflamación y ya hizo su proceso de regeneración. La electrólisis por esa carga iónica y por ese proceso electroquímico desencadena un nuevo proceso de inflamación localizado y va a desencadenar a su vez unos cambios intratisular en las paredes de toda la fibra, colágeno, de todo lo que interfiere o lo que constituye ese tendón, y provoca una segunda regeneración, pero con el aliciente de que esta regeneración es específica y con la electrólisis provoca que la fibra colágeno sea de tipo 1 y me ayude a que sea un poco más elástica y de esa fibrosis, que es la que generalmente aparece con una cicatrización normal del tendón. Muchas gracias, doctor. Para complementar esta pregunta, el doctor Maicos pregunta si en vez se puede utilizar fototerapia conjuntamente con el infrarrojo. Sí, sí, se puede usar. Lo que no, o láser, por ejemplo, también. El láser también lo puedes usar porque también crea diatermia. Lo que no recomiendo es hacerlo el mismo día que aplicamos la técnica de electrólisis percutánea intertisular. Y yo doy un espacio de 36 horas después de aplicar la técnica para hacer cualquier otro procedimiento fisioterapéutico. Incluso aquel que no tiene un equipo láser o un equipo simplemente con un vendaje que se hace mucho con plástico para generar calor en la zona, sirve. Ah, mire, qué interesante. Que si no tiene equipo. Doctor, entre los comentarios también tenemos, de hecho, comentarios de agradecimiento de parte de colegas de Colombia. La doctora Lucía Albañil dice muchas gracias porque aún con las dificultades no desmayó en poder hacernos llegar sus conocimientos. Hazael de México le agradece por la excelente charla. Y la doctora Gabriela Mejías de Venezuela, no se preocupe, doctor, muchas gracias por su charla, se aprecia el entusiasmo. Y aquí tenemos una pregunta. Le pregunta, ¿cuánto tiempo demora en la recuperación con una lesión, digamos, de aproximadamente del 20%? De 20%, ya a los 8 días, 10 días del primer cambio oncológico palpable, y ya a los 15 días le puedo asegurar que con la electrólisis percutánea intertisular la mejora es bastante apreciable. Hay mejora cuantiosa, sobre todo en estas lesiones que solo son de un 20, un 15% de ocurrencia, ¿no? O sea, digamos de intensidad. Muchas gracias. Doctor, aquí hay una pregunta que parece que no ha quedado muy claro un protocolo, porque dice la doctora Marcela Guevara de Colombia, buenas noches. Dice que utiliza varias zonas y coloca la electricidad 3 veces. ¿Introduce 3 agujas o introduce 9 veces la aguja? Puedes utilizar la misma aguja
la misma aguja en la sesión. Me explico. Suponte que hoy es el día 1 y yo determino que voy a incidir en 3 zonas. En 3 zonas de ese tendón. En esas 3 zonas yo puedo utilizar la misma aguja. Comienzo en X punto, en la zona más apical, por decirlo así, y ahí voy a la otra zona que determiné con la ecografía y paso a la tercera zona. Ahí utilizo la misma aguja. Yo puedo también insertar las 3 agujas. Había un video donde yo lo muestro, donde estoy insertando una de las agujas y después inserto otra. Pero lo que no debe hacer es repetir esa misma aguja para un segundo día de tratamiento. O sea, para dentro de 8 días, ya esa aguja que utilizaste la primera vez está descartada. Utilizas otra aguja de acupuntura. No sé si me explico. Repito, el primer día puedo utilizar con la misma a una de las 3 funciones. Lo que no puedo hacer es para la segunda, la tercera o la cuarta sesión seguir utilizando la misma aguja. Esa la descarto. De plano la descarto. No sé si me expliqué. Yo lo pude entender. Si es que en todo caso los colegas tienen todavía alguna duda o consideran que el doctor debería profundizar un poco más sobre esta técnica, sería importante que lo puedan dejar el comentario a través del chat para poder estar seguros. Bien, todavía nadie escribe nada, así que pensemos que todo está bien. Okay, gracias. La doctora Hilary Bunay de Ecuador le pregunta de acuerdo a las patologías frecuentes, o sea, más frecuentes en las que usted ha utilizado acupuntura. En las que he utilizado acupuntura. Sí, acupuntura. Acá. Bueno, todo lo que es ligado a fortalecimiento muscular, principalmente. Esa sería una de las principales. Fortalecimiento del tren posterior, por ejemplo. Sabemos que la propulsión en el caballo viene dada del tren posterior. Si es un caballo de competencia o un caballo atleta, por decirlo así, en hipódromo, o de salto, o de polo, o cualquier otra actividad, el tren posterior juega un papel importante porque la propulsión viene de ahí. Entonces, la acupuntura y la electroacupuntura es la más difundida o la más utilizada a nivel mundial en los practicantes de acupuntura, por lo que dije anteriormente, porque potencia en el tren posterior el fortalecimiento. Si hablamos de patología, las patologías, digamos, guinces, como los tendinosos, porque tomen en cuenta algo, cuando vemos una lesión de flexores, siempre tenemos que tomar en cuenta los músculos que están involucrados en ese miembro. A veces no le prestamos la debida atención. Y esos miembros están afectados porque hay un desbalance en el manejo del peso por la lesión que hay a nivel del tendón. Entonces, si es un tendón que está afectado del miembro anterior, debemos estar pendientes del estado de los músculos que están involucrados en la zona escapular, los serratos, por ejemplo, y en esa zona muchas veces conseguimos contracciones que podemos liberarlas con acupuntura. Animales que son que sufrieron una lesión y fueron intervenidos quirúrgicamente por algún trauma óseo, en las rehabilitaciones la acupuntura va muy bien para rehabilitar y tonificar las zonas cercanas a donde se venció la lesión. Por ejemplo, un esparadrapo óseo. Un caballo intervenido por una lesión a nivel del corvejón, la acupuntura le va muy bien para su proceso de rehabilitación. En los casos de la meningitis, como ya le hablé anteriormente, también para el tema del riego sanguíneo hacia la zona distal, obviamente, o a la zona del casco, ¿no? Las aplicaciones son muchas, son diversas. Esas serían las que yo más frecuentemente utilizo. ¿Alguna otra pregunta? Creo que leí a alguien que preguntaba si la terapia de electrólisis percutánea intercircular se podía utilizar el día de la competencia. Aún no habíamos llegado a esa pregunta, pero si usted desea puede responderla, doctor. No. Lleva tú el orden. Yo lo que pasa es que por un momento se pierde el audio y entonces estoy así como medio... Ay, perdón. medio No se preocupe. no sé si es que yo me quedo hablando solo o No, no. entonces,
Estamos todavía, No, todos le estamos prestando atención, doctor. claro No, que yo no sí. sé que sí, pero sigo apenado, de verdad, que me disculpen todos los que están ahora mismo conectados, pero es terrible lo del sistema eléctrico. Acá donde estoy con los dedos cruzados para que no se vaya el servicio eléctrico, imagínense. Y Al con el contrario, servicio. doctor, nosotros somos los que tenemos que entender y agradecerle a usted. Yo creo que ese es el sentimiento de todos los que estamos aquí en esta presentación. Agradecer su dedicación, el tiempo que usted nos está ofreciendo y de la forma de disponibilidad en la que usted la está teniendo con todo este proyecto. Lo mínimo que podemos tener con usted es el agradecimiento y entender completamente la situación en la que está, ¿no? ¿No? Honrado por todo el cariño y la decencia de ustedes, la educación de ustedes para estar acá todavía conmigo, pues. No te preocupes, doctor, no te preocupes. Por aquí tengo una pregunta, María José, que hicieron temprano. Está bien. En el caso del taping para drenaje, ¿sería bueno o no? O se pueden combinar. No escuché bien. ¿Se puede combinar qué? El taping para drenaje. Ajá. Él habla del kinesitape, de las cintas, me imagino que se colocan. Sí, la de kinesiología. Ajá. Sí se pueden utilizar. De hecho, el mayor uso que se le da al kinesitape es la terapia miofacial. ¿Por qué? Porque ella va a provocar que la fascia, que es este músculo que hay una fascia superficial que envuelve los paquetes musculares y una fascia intramuscular, o sea, que está dentro de esos paquetes a su vez. Esta fascia a veces sufre contracturas. Cuando uno aplica los masajes o las elongaciones a los caballos, muchas veces busca liberar la tensión que hay a nivel de la fascia. El kinesitape, una función principal es esa, de liberar y reorientar el movimiento, en algunos casos, cuando son caballos que vienen con algún problema de miositis o alguna lesión, y también ayudan al tema del drenaje linfático siempre y cuando se coloque de la manera orientada, porque le explico rápidamente, el kinesitape, la cinta tiene una tensión y ese grado de tensión lo damos nosotros cada vez que colocamos. Y la orientación, si va del músculo a la inserción o de la inserción, o sea, al origen o del origen a la inserción. Entonces, sí va a producir algún cambio y sí va a ayudar al drenaje linfático siempre y cuando se coloque de la manera que queremos nosotros que ejerza o una tonificación o un drenaje. No sé si me expliqué en la pregunta. Gracias, doctor. Tengo otra pregunta de la colega Olardini de Perú. Hola, doctor, muchas gracias por la charla. En cuanto a reincidencia de lesiones luego de las terapias, ¿cuál es el porcentaje de reincidencia de lesión? El porcentaje que se lleva en la medicina veterinaria es del 12.5% de reincidencia en las lesiones. Este estudio se hizo tomando 10 caballos. A los 10 caballos con problemas tendinosos se les puso un siguiente patrón de evaluación. ¿Cuántos caballos de esos 10 volvían a competencia? ¿Ya? Y corrían o terminaban por lo menos 5 carreras. Se hizo con caballos de hipódromo, caballos pura sangre, fina sangre, pura sangre inglés. ¿No? El término varía mucho en Latinoamérica. En Venezuela hablamos de pura sangre del caballo del hipódromo. Entonces, ¿cuántos de esos caballos volvían a la actividad? Ese era el primer patrón, a las carreras. ¿Cuántos de esos caballos completaban 5 carreras sin presentar lesión? O sea, sin presentar la lesión. ¿Y cuántos de esos caballos no volvían? Solo tuvimos, o sea, solo se presenta en el estudio 12.5 de los caballos que lastimosamente abandonaron la competencia pública después de aplicar Gracias, doctor. la terapia. Disculpe, gracias, doctor. Doctor, por aquí hay una pregunta relacionada a la calcificación de una porción en el tendón. ¿Se puede revertir con EPI? Sí. La doctora Si hay una Aldana de Argentina. Sí, si hay una calcificación, se puede incidir en el proceso de calcificación y da buenos resultados. Porque fíjate que ahorita hay un estudio para la periostitis, o comúnmente, no sé cómo la llaman en Argentina, en Venezuela le dicen cañera,
es muy común en los caballos de 2 añeros o de 2 años, los potros de 2 años que están en entrenamiento en los hipódromos. Ellos, por ese proceso de consolidación ósea, y como empiezan ya a ser entrenados, esa carga física provoca lesiones del periósteo de la caña, y ahí aplicaban mucho antes lo que era el punto de fuego, ¿no? Para poder provocar un proceso inflamatorio, y ahora se utiliza, o hay un trabajo que se está haciendo en Europa con la electrólisis percutánea para la periostitis, o sea, o para estas cañeras, precisamente para incidir directamente en esa regeneración. En el caso de las calcificaciones de los tendones, igual, se hace un estudio ecográfico, se determina dónde está, se potencia la máquina para que pueda ayudar a destruir el depósito de calcio y genere una inflamación interna, ecoguiada y controlada, que me permite una fibra un poco más flexible. Gracias, doctor. Por aquí hay unas preguntas asociadas a las agujas. ¿Qué tipo de agujas? Si son estériles. Sí, la aguja de acupuntura, cuando usted la compra en cualquier lugar, son estériles. Ellas vienen en un blister sellado, sacas la aguja. Obviamente, si en la manipulación de la aguja se te cae, lo recomendable es cambiarla, pero son totalmente estériles. Vienen en varios diámetros, en varios tamaños. Generalmente en la acupuntura humana utilizan un tamaño bastante pequeño, pero cuando tú quieres incidir en un músculo, un paquete muscular bastante grande, utilizan una aguja más grande. Lo que hay es que controlar la técnica para introducir la aguja, para manipularla. En los videos que les haré llegar, hay algunas técnicas de cuando se está introduciendo la aguja. Cuando se hacen en Europa los cursos de EPI, o de electrólisis percutánea intraarticular, se reporta que lo que más complica es que el operante, en este caso el médico veterinario que está recibiendo la capacitación, tenga la pericia para introducir la aguja en el tendón y llegar a la zona, porque no es tan sencillo, pero sí se logra con práctica, como todo en la vida, ¿no? Porque ya lo de la corriente y el eco es un poco más fácil, porque no tienes que incidir directamente, pero las agujas son totalmente estériles, y las utilizas y luego las descartas y utilizas otras más. Las cajas vienen de 50 o 100 agujas. Está bien. Gracias, doctor. El colega Sergio García no sabe, de Bogotá. Buenas noches, doctor, desde Bogotá. Una pregunta, ¿qué cree u opina de acupunturas con agujas de fuego? Cuando hablas de agujas de fuego, menciona cuando queman la moxa, me imagino que es eso que me estás hablando, le entiendo. Hay un procedimiento que es la moxibustión. Colocas la aguja en la zona a tratar, y para transferir calor a ese músculo, suponte, que estás tratando, colocas una moxa que es una hierba de artemisa, una hierba que la colocas de varias formas. Puede ser, disculpen la palabra, como un tabaco de artemisa, y lo colocas en contacto con la aguja, y por transferencia de calor, esta aguja transfiere ese calor hacia el paquete muscular. O lo colocas en la punta de la aguja, en la punta superior, quiero decir en el mango para que me entiendan, y ahí haces que queme, y ese calor va a ir entrando por transferencia física, el calor pasa al músculo. No, me imagino que es eso que hablas del calor. La otra forma de usar calor es con el cupping, que son las ventosas, muy de moda en el caballo. Todos la recuerdan cuando Michael Phelps en las Olimpiadas nadó, y en la espalda tenía ciertas zonas circulares rojas, bastante llamativas, y era porque se estaba haciendo cupping, que es una terapia de acupuntura con los puntos de acupuntura. Colocas unas de bambú o de cristal, ahorita hay unas de plástico, que vienen selladas al vacío con una pistola, también para terapia miofacial principalmente. Entonces, pero originariamente nosotros la manejamos con tomamos alcohol, en una torunda de algodón, una bolita de algodón, con alcohol, con una pinza, lo quemamos, porque el alcohol va a hacer combustión,
y cerca de colocarla, antes de colocarla en el cuerpo del paciente o del caballo, digamos del paciente, porque esa técnica casi no se usa con el caballo, se usa la pistola que trae la cúpula al vacío, pero en humano, la cúpula de cristal, la ventosa de cristal, se saca todo el aire para que haga succión. Después que se quema todo el calor, sencillamente hacemos la maniobra, la colocamos sobre la piel, y como hay ausencia de oxígeno dentro, porque ya lo quemó el alcohol, mientras que se evaporaba, hace la succión de la piel. No tengo otra referencia que él me diga de agujas de fuego. No sé si respondí su pregunta. Gracias, doctor. Bueno, nos vamos a ver si hace algún otro comentario. Por aquí, doctor, pregunta Alejandro Peñalver, en el caso de la aminitis, ¿en qué regiones anatómicas se colocan las agujas? La aminitis, yo mostré uno de las imágenes cuando estaba hablando sobre lo que hay que tener presente de traspolar los puntos, los meridianos, completamente del humano al caballo. Hablaba de que no es que está mal colocar las agujas alrededor de la corona del casco, como si fueran pulmón 11 y todos los demás que están involucrados, los meridianos que en el humano terminan en los dedos o comienzan en los dedos. En caso de la aminitis, principalmente, colocar, si tienes un equipo de electroacupuntura, el punto principal está craneal totalmente, digamos de frente, parado de frente, craneal, en la corona del casco. Ahí colocamos una primera aguja, y después puedes colocar 3 más a los lados, el lado medial y lateral, bordeando la corona del casco. Eso va a aumentar la irrigación. Esas otras agujas no necesariamente tienen que estar conectadas a un electroacupuntor. Puedes hacerlo colocándolas solas y haciendo la manipulación, valga la redundancia, o sea, estimulándolas con la mano, o colocar el electroacupuntor solo en la primera aguja, la principal, que es la que está craneal, y lateral, y cuando he tratado caballos con la aminitis, coloco aguja en la porción craneal de la escápula. Ahí hay 3 puntos, 3 o 4 puntos que puedes, bueno, casualmente en el video que mostré, bueno, perdón, pienso yo en mi mente que lo mostré, pero no lo pude ver, disculpen. Hay una reacción de unas agujas colocadas en la zona preescapular de un caballo que estábamos tratando, que había salido ya de una infusura, pero estábamos tratando de tonificar todo el paquete muscular porque se había visto afectado, ¿no? Doctor, complementando esa pregunta, pregunta la colega Marcela de Colombia, en caso de la aminitis, ¿sangran los mismos puntos alrededor del casco? No te escucho. ¿Los mismos puntos? Que si los mismos puntos alrededor del casco sangran. Sí, o sea, le explico. Ubiquémonos en el casco. Tenemos la corona del casco, ¿verdad? Si estamos el punto, digamos, craneal al casco, ¿verdad? Ahí sería el primer punto, frontal, totalmente frontal. Y podríamos colocar un conjunto de 3 agujas buscando hacia lateral y 3 agujas buscando hacia medial, con la misma distancia entre ellas, para hacer un poco más gráfico. No sé si me explico ahora. Eso aumentaría el riego sanguíneo hacia esa zona. Recordemos que la laminitis es una enfermedad sistémica. Está ligada al sistema musculoesquelético, pero es una enfermedad sistémica. La doctora Marcela comenta que ella se refiere, me refiero de realizar un sangrado con hipodérmica. Yo generalmente no lo he hecho. No he hecho el sangrado con la hipodérmica. Lo he aguja filiforme, no con hipodérmica. Sí se utiliza aguja hipodérmica, pero básicamente yo utilizo agujas de acupuntura para todos los tratamientos de diferentes calibres. Comenta que funciona muy bien, dice la doctora Marcela. Doctora Marcela, me interesaría entonces compartir con usted, o que usted comparta conmigo, si es tan amable, y podemos intercambiar, no sé, si ahí está mi correo, o me deja... Podemos abrirle el audio, doctor, para que pueda comparta con su... usted, y sería valioso para mí. ¿Me escucha? Doctor, si quiere le abrimos el audio a la doctora Marcela y que nos comparta sus comentarios. Sería interesante también saber, escucharla. ¿Cómo no? Perfecto.
Doctora Marcela, Perfecto, porque de verdad me interesa mucho. sí, ahí le he abierto el audio a la doctora. Doctora, buenas noches. Doctora Marcela, bienvenida a webinar. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, Sí, la doctora. escuchamos, doctora. Ok. Bienvenida. En la parte de la aminitis, exactamente al final, en los puntos TIN, alrededor del casco, cuando tenemos una laminitis y el casco está muy caliente, uno con una aguja hipodérmica hace una punción leve alrededor, en esos puntos para que sangre. Y funciona muy bien, baja mucho la temperatura y la inflamación la libera, o sea, es bastante bueno. De hecho, es lo primero que yo hago cuando encuentro una laminitis, hacer un sangrado en los puntos TIN alrededor del casco. Interesante, doctora, interesante. Más o menos aplica el criterio de la acupuntura en humanos cuando hablan de los 10 mensajeros, que es cuando hacen sangrar la punta de los dedos, cuando hay ciertos problemas sistémicos, por decirlo así. Sí, y se utiliza mucho para la laminitis, digamos que sí se hace normalmente. Interesante, interesante. Es valioso el aporte, particularmente en nuestro caso, utilizamos crioterapia en esa primera instancia donde hay cierta elevación de la temperatura al tacto, por decirlo de alguna manera gráfica, pero es importante lo que usted está aportando porque lo tomaré en cuenta para un próximo caso y hacer entonces el sangrado con este tipo de aguja. Ok. Muchísimas gracias por su aporte. Gracias, doctora Marcela. Ok. Doctora María José, tienen una última pregunta y para culminar. Sí, aquí estoy. La última pregunta viene de parte del doctor Maicos Crespo de Bolivia y agradece por la charla, doctor, muy aclarante y enriquecedora. Y su última pregunta es acerca de qué opina del lápiz de acupuntura y qué contraindicaciones tiene. No le escucho bien, ¿Tuviste? doctora. Creo que tuvo problemas con el internet. Yo la voy a formular, doctor Marco. Sí. Ahora escucho otra vez. Dime, formula la pregunta. Doctor Michael de Bolivia. Dígame. Mil gracias por la charla, doctor. Muy aclarante y enriquecedora la charla. Mi última pregunta, ¿qué opina del lápiz de acupuntura y qué contraindicaciones tiene? El lápiz de acupuntura. Te soy sincero, dependiendo del punto que vayas a utilizar, dependiendo de los meridianos que vayas a utilizar, obviamente que vas a tener una reacción, digamos, similar, pero no va a ser igual que cuando introduces las agujas. Cuando trabajas con la aguja, la acción es mucho más potente, es mucho más efectiva terapéuticamente que con el lápiz. No estoy desmeritando su uso, estoy diciendo que a mi experiencia, a mi concepto, prefiero utilizar la aguja. No sé si aclaré su pregunta. Está bien, doctor. Creo que si hay alguna otra duda, hagan sus comentarios porque estamos llegando al fin del día. Doctor Elisa. Sí, aquí estoy. ¿Volviste? Sí, lo siento. Tengo una última pregunta de parte del doctor Ramiro Ovalle, por eso tuve que interrumpir un poquito la conexión porque me llamó porque no pudo acceder al chat, pero por eso me hizo una llamadita. Doctor, el doctor Ramiro Ovalle de Perú le quiere preguntar acerca de la patología del ligamento anular. ¿En qué medida la terapia puede ayudar y cuáles serían sus recomendaciones? Para el ligamento anular, igual. Yo le recomendaría que si usted hace igual el estudio ecográfico de la zona, después que la determine, va a utilizar, digamos, el mismo patrón que con una lesión de tendón completa, ¿no?
ya lo hemos explicado anteriormente, la electrólisis. Esta técnica ayuda a que este ligamento, sabemos que el ligamento va de hueso a hueso, o sea, ayuda a que tenga un fortalecimiento en su, digamos, en hacerlo un poco más flexible, porque el ligamento, cuando hay ese tipo de lesiones, también pasa por el mismo proceso tendinoso, donde sus características cambian morfológicamente y pierde la elasticidad y, por supuesto, pierde su función anatómica. Pero es recomendable altamente igual utilizar la electrólisis percutánea. Muchas gracias, doctor. Yo no sé si hay más preguntas por parte de nuestros participantes. Si no, creo que ya estaríamos llegando al fin de la ponencia del día de hoy. Correcto, doctora. Creo que ya estamos finalizando. Ok. Voy a hacernos los honores de pedir al doctor Marco, por favor, doctora María José. El doctor Marcos, en realidad un enorme placer poder ser parte de su ponencia. Le agradecemos de esta forma la disposición con la que aceptó desde un inicio poder ser parte de este proyecto. Las puertas de Perú están abiertas para cuando usted quiera venir, poder compartir de forma presencial toda su experiencia. Y de hecho también queremos comprometerlo en estos momentos de frente de los participantes para poder contar con usted en algún otro momento en el desarrollo de este proyecto. Seguro. Qué gusto. Un enorme placer. Le agradecemos a todos los participantes del día de hoy por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Damos un fuerte abrazo, un día más de webinar, y de esta forma podemos concluir este día. Nos reencontramos el día de mañana para poder continuar con la doctora Morgana Jucamaita, y eso sería todo por hoy. Claro, doctor Marcos, Muchas gracias para todos. Feliz noche, muchísimas gracias. Quería agradecerle por ser parte del equipo. Un fuerte abrazo desde aquí de Perú. Gracias, gracias, Reinaldo. Bendiciones. Gracias. Buenas noches. Honrado. Cuídense mucho. Muchísimas doctor gracias. Marco, ha sido un gusto tenerlo entre nuestros ciclos de charla y de verdad muy agradecido y nuevamente felicitarle, ¿no?, por poder tener esa disponibilidad y en ningún momento haber perdido el entusiasmo de seguir con la charla adelante a pesar de las interrupciones. De verdad, un abrazo desde aquí del Perú. Cuídate y estamos conversando pronto. Dale, un Hasta abrazo. luego. Buenas noches. Feliz noche. Chao. Buenas noches. Feliz noche. Chao. Gracias. Chao. Chao.